A continuación, realizaré un ejercicio acerca del movimiento parabólico. Mi nombre es Johnny Roberto Sierra de la Universidad San Miguel Arcángel de Honduras y este tema corresponde a la asignatura de Física 1. Bueno, vamos a hacer un ejercicio acerca del movimiento parabólico. El ejercicio nos dice así. Un jugador de lanzamiento de peso de 1,95 metros de altura consigue lanzar un cuerpo a 25 metros de distancia, sabiendo que la trayectoria se inicia con una elevación de 40 grados y nos piden que calculemos estos tres pasos, pero antes debemos de tener en cuenta que un movimiento parabólico se hace formando un ángulo. Entonces, el jugador de 1,95 metros de altura consigue lanzar ese cuerpo a 25 metros de distancia formando un ángulo, así. Ah, bueno, y nos piden que encontremos, que calculemos el tiempo de vuelo del peso, la velocidad inicial del peso, la altura máxima de movimiento y lo que debemos sacar primero son los datos. Datos. Vamos a ponerle aquí datos. Lo que debemos calcular primero. Que debemos encontrar primero son los datos. Datos y lo podemos colocar aquí. Datos. Y nos dice que el jugador de lanzamiento de peso 1,95 de altura. La altura la representamos con la variable h y le ponemos 1,95 metros ya que es el primer dato que da el ejercicio. Consigue lanzar un cuerpo a 25 metros de distancia. Desde el punto X horizontalmente, desde el eje horizontal, consigue lanzar entonces 25 metros en el X, como hablamos en el plano cartesiano, y este forma un ángulo de 40 grados, que es igual a 0,69 rad. Para calcular un ejercicio parabólico, debemos aprender a utilizar esta fórmula, una secuencia de números con este tipo de fórmula. Utilizamos esta fórmula RT, R por T es igual a XT punto I más T, Y por T por J. Esto es igual a X o, que es el primer exponente, más la eje horizontal más BOX por T, que el T es el tiempo, como lo hemos visto en los ejercicios de MRU, más I más H, que H es la altura, más BOE, más T, que vuelve a ser el tiempo, por negativo medio por la gravedad, por el tiempo al cuadrado. El primer paso que debemos, acá nos dice X. ¿Y quién lanza desde el eje X? Dije que lanza un cuerpo lo logra lanzar 25 metros, entonces por eso colocamos el 25 metros y volvemos a seguir la secuencia por I más 0 por J y nos da que más BO por coseno de la beta, pero puse alfa, por la T más I más H más BO. Seguimos la secuencia de la fórmula promedio por la gravedad por T al cuadrado. Al ya tener el 25 que lo multiplicamos por I, nos da 25 que es igual a BO por el coseno del 0,69. Este 0,69, ¿de dónde lo sacamos? Del ángulo, que lo convertimos a radian. Entonces, al tener 0,69, vamos a calcular que nos da el coseno es igual de 25 por coseno de 0 a 1,95 más BO por sin más negativo 1. Y aquí agregamos la gravedad, que la gravedad ya sabemos que es 9,8 más tiempo al cuadrado. Volvemos y colocamos el 25 más cos por 69 y agregamos el tiempo. Y agregamos el resultado que nos dio aquí de la multiplicación del 25 por coseno por 0,39 y pues pusimos 1,95, seguimos la secuencia de la fórmula utilizando la V y la O más el seno de 0. Acá sacamos el coseno, acá vamos a sacar el seno de 0,69 por el tiempo
menos un medio punto 98. ¿Para qué colocamos esta fórmula? Esta fórmula la colocamos para poder encontrar el tiempo que tardó el jugador en elevar ese cuerpo. Bueno, sustituimos en la fórmula 1.95 más 25, más ahora ya no tenemos el seno, sino la tangente, más negativo medio por 9.8. Entonces, este 25, ¿de dónde lo sacamos? De acá. Entonces, este punto 95 fue el resultado de acá y el 25 el resultado de acá. Más la tangente de 0.69 por negativo medio por 9.8. Utilizamos la calculadora de más 25, tangente de 0.69 por 2.1 por la gravedad que es 9.8 y nos da que es 2.1 segundos. Podemos observar 2.1 segundos nos da. Entonces, al tener ya el resultado del tiempo, ya podemos utilizar el tiempo en la fórmula. Ya encontramos el tiempo que es 2.1 segundos, entonces lo colocamos aquí. 25, ya no colocamos este, sino que colocamos el de acá, el 25 por el coseno de 0.79, más acá, que es igual al tiempo, igual a 25 por el coseno sustituyendo en la fórmula por 0.69, que esto nos da a 2.1 segundos y nos da que la distancia fue de 15 metros por segundo. El jugador lo lanzó en 2.2 segundos en un acto parabólico, en un movimiento parabólico del cuerpo y cayó en una distancia de 15 metros por segundo. Bueno, en función de sus componentes en la fórmula, tocamos el coseno y sumamos el coseno de 0.69 junto con las variables más el seno de 0.69, que esto nos da igual a 11.8 en i. Al sumar el coseno más el 0.69 nos da la variable i. Y más sumar el seno más el ángulo, por el ángulo, el seno del ángulo 0.69 nos da la variable j y nos dice que el coseno de 0.69 nos da la variable i que es 11.8 y la de j nos da que es 9.8. Entonces, la altura máxima que se produce cuando la velocidad del eje vertical es cero, aplicando la fórmula, nos dice que la altura máxima nos da el tiempo de un segundo. Y sustituyendo este valor de t en el componente de la ecuación y posición, obteniendo el valor de la altura máxima. Entonces, para obtener el valor de la altura máxima, aplicamos la fórmula y igual a altura más BOE más tiempo más 1.2 más un medio más gravedad por tiempo al cuadrado. Al sustituir y igual a altura más 1.95, que fue la altura que sustituimos al sacar el coseno de 0.79, más la de 9.8, que es la gravedad, más 1, que fue la altura que se dio desde el ángulo cero, más fue el tiempo, no más fue el tiempo, sí, el ángulo cero, más 1 al cuadrado. Y esto nos da que 6.85 metros fue la altura máxima que pudo alcanzar el movimiento parabólico. Como conclusión, podemos decir que este ejercicio tuvo la altura inicial del lanzamiento fue de 1.95. La distancia final en el eje horizontal por todo, fue de 15 milímetros por segundo, la velocidad que alcanzó en la distancia el cuerpo. Y podemos concluir que el ángulo inicial, que la altura máxima que pudo alcanzar el ángulo fue de 6.85 metros. Y así hemos concluido con una breve explicación acerca de ejercicio de un movimiento parabólico. Hay que tener en cuenta que para conocer estos temas ya debemos manejar y aplicar estas fórmulas.